Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es para mí un gozo estar en la casa del Señor y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. El versículo lema que ha elegido nuestro pastor para este mes nos habla sobre la oración. Pero este pasaje, este verso, se encuentra en un contexto. Es parte de un segmento de la carta de los Colosenses. Y si nosotros vamos leyendo, vemos cómo Pablo va construyendo a lo largo de la carta una serie de argumentos. Y el argumento final que él está construyendo a partir del capítulo 3 y el verso 1 es la nueva vida en Cristo. Si nosotros leemos en el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1, nos dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Es en este contexto, es en este pasaje, es en este argumento que el apóstol Pablo sitúa una recomendación pastoral en torno a la oración. Y es nosotros, en esa nueva naturaleza, ya resucitados en Cristo, con toda la esperanza que estos cantos que el conjunto ha preparado nos ha llevado a reflexionar, que encontramos la acción y la invitación de Pablo de orar. Hemos cantado y hemos celebrado que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Hemos cantado, hemos celebrado y hemos dicho que la gracia del Señor abunda en nuestra vida. Hemos cantado sobre todos los milagros que el Señor ha hecho y la majestuosidad de su resurrección, de su sacrificio y de su resurrección. Y es en ese contexto, como nos ha traído la alabanza, que Colosenses 3:1 nos invita: ya resucitados en Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Y Pablo desarrolla una serie de consejos de cómo debe de vivirse en la nueva vida en Cristo, cómo deben de ser las familias, y ya en las familias cristianas. Y ya en el capítulo 4 encontramos otra serie de recomendaciones. Colosenses 4, 2 y 3 nos dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. En el marco de su nueva vida en Cristo, perseveremos en la oración. Y es en eso que vamos a centrar esta reflexión de la mañana de este domingo. La oración como parte de nuestra nueva vida en Cristo. Y para ello vamos a ver dos aspectos de la oración que se mencionan en Colosenses 4. El primer aspecto es que la oración es parte del ministerio evangelístico que realiza la iglesia. Y la segunda es que la oración es parte del ministerio de amor, de convivencia que tiene la iglesia. La palabra griega de este ministerio es koinonía. Entonces vamos a ver esos dos aspectos de la oración. La oración como instrumento de construcción, de expansión del reino de Dios como medio evangelístico, y la oración como construcción del amor fraterno entre hermanos, es decir, el ministerio de la koinonía. Leamos con calma entonces Colosenses 4, 3, versos 3 y 4. Y al mismo tiempo, pide Pablo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. La primera parte de esta petición de Pablo en la oración nos dice que la oración como medio evangelístico es para que se abran oportunidades. El verso 3 es muy claro: pidan, intercedan, a fin de que Dios abra puertas para proclamar la palabra.
Para que haya evangelización debe haber oración, porque es el Señor el que va a abrir las puertas. Y el mismo pasaje de Colosenses nos dice qué tipo de puerta es la que podemos abrir si nos vamos al versículo 5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Las oportunidades de evangelizar se potencializan cuando guardamos un buen testimonio, porque todo momento es bueno para compartir la palabra del Señor. Entonces, la petición de Pablo es que sus hermanos oren por él para que él pueda mantener la integridad de su testimonio, creando así oportunidades para compartir la palabra del Señor. La oración como herramienta evangelística, en primer lugar, es lo que nos va a permitir abrir las puertas y corazones de las personas que no conocen del Señor. El segundo aspecto de esta función de la oración como medio evangelístico es la petición que hace Pablo en el verso 4, que dicen: oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Pero ¿qué entenderá Pablo por esta palabra, claridad? Entonces quiero que me acompañen a otra carta del apóstol que se encuentra esta vez en 2 Corintios, capítulo 9. Espérenme. Perdón, 1 Corintios capítulo 9, versos 20 al 22. Dice Pablo, entre los, del 19 al 22, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo por todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio. Pablo está pidiendo en Colosenses que le dé el Señor claridad para poder hablar la palabra del Señor. Y en la primera carta de Corintios encontramos lo que Pablo entiende por claridad: ser lo suficientemente transparente, ser lo suficientemente efectivo para encontrar al que no conoce de Cristo en el punto donde ese no creyente está y poder desde ahí llevarlo al conocimiento pleno de Cristo. A los que eran judíos y veían todo desde la ley, él predicaba el Evangelio como el cumplimiento de la ley, como el cumplimiento de los profetas, que la venida del Señor efectivamente era la venida del Mesías. Lo hacía desde la ley. Pero también nos dice en 1 Corintios que a los que estaban sin ley lo hacía desde el discurso que ellos manejaban. No estamos hablando que Pablo se comportaba como irredento, ¿verdad? Porque no vaya a ser alguien diga, aquí Pablo decía que me volví como los que están sin ley.
Ahora, no estamos hablando de eso, estamos hablando de poder ser claro, de poder hablarles en el marco de referencia, en lo que entienden las personas, en sus conceptos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es Dios. Si nosotros nos acercamos a las personas desde esa perspectiva, entonces podremos hablar con claridad. Cuento una anécdota de un evangelista de hace muchos años, que él fue a unas tribus en África y él trató de predicar el evangelio. Pero en la cultura de este pueblo, el tomar ventaja de forma no provechosa era algo apreciado culturalmente. Entonces, cuando el evangelista compartía la palabra del Señor, para ellos el héroe no era Jesús, el héroe era Judas, porque pudo tomar ventaja de Jesús vendiéndolo por 30 monedas de plata. Y se encontraba con esta falta de claridad. Y así pasó tratando de hacer ministerio por muchos años, sin conseguir que nadie confesara a Cristo como su Salvador. En una de esas, la tribu donde él estaba, se estaba preparando para ir y luchar con la tribu vecina. Y en eso se da cuenta de que las dos tribus deciden, para firmar la paz, que el hijo mayor del jefe de esta tribu se iba a ir a vivir a la otra. Y lo mismo iba a suceder de la tribu contraria. Y que mientras vivieran esos hijos, no iba a haber guerra entre ambos pueblos. Entonces, el evangelista ve esa oportunidad cultural para poder explicar que eso es lo que hizo Dios con su hijo. Que Él mandó a su hijo para poder reconciliarse con los hombres y que hubiera paz entre Dios y los hombres. A ese tipo de claridad es la que nos dice Pablo, porque muchas veces podemos llegar a compartir el evangelio ya desde la perspectiva de quien ha creído por muchos años, sin acercarnos a la realidad de las creencias que tienen esas personas y poder llevarlo hacia la palabra de Jesús. Lo que dice el apóstol en 2 Corintios, capítulo 9, verso 22. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Entonces, la oración en nuestra nueva vida en Cristo debe ser un ministerio evangelístico en dos sentidos. Es la puerta que abre las oportunidades de compartir el evangelio del Señor, pero también es la fuente de sabiduría que nos puede permitir tener claridad, a como dice Pablo en 1 Corintios 9, 20 al 22. A los judíos desde la ley, a los sin ley desde no tener la ley, a los débiles desde ser débil, desde el punto de partida del hermano, poder hablar con claridad. La oración tiene ese poder efectivo. La oración es parte de hacer evangelismo. La oración es la que crea oportunidades. La oración es lo que permite hablar con claridad. El segundo aspecto en el texto lema de Colosenses 4:3 sobre la oración es la parte que esta debe ser una expresión de amor profundo hacia nuestros hermanos. Y para ello vamos a continuar leyendo en el pasaje que nos guió nuestro hermano David en Colosenses capítulo 4, pero esta vez vamos a enfatizar los versos 12 y 13. Nos dicen los versos 12 y 13. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa
mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Hermanos y hermanas, la oración de Epafras, a la que alude Pablo en estas salutaciones finales, nos muestra el amor profundo que él tiene para con los hermanos de su propia iglesia en Colosense y para los hermanos que están en la Odisea y en Hierápolis. Dice el apóstol que el testimonio de Epafras es tal, en el verso 13, que a mí me consta que él está muy preocupado por estas tres comunidades. El amor que sentía Epafras por estas comunidades de fe lo motivaban a orar constantemente, en preocupación, en amor profundo para cada uno de sus hermanos. ¿Y cuál era el anhelo de Epafras en sus oraciones? Regresemos al verso 12. Él nos dice que ahora que están plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. La oración de amor de Epafras es para que sus hermanos, todos los miembros de estas comunidades de fe, de estas tres comunidades de fe, se mantengan firmes en el amor del Señor. Y aquí yo quiero hacer una pausa, porque veamos cómo va evolucionando el proceso de discipulado. Si nos regresamos al monte, a Getsemaní, cuando Jesús necesitó de oración, ¿qué pasó con sus discípulos? Sus discípulos se durmieron. Pero qué bello es ver el actuar del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Una generación después, podemos ver un hijo que no conoció a Jesús, ¿verdad? Físicamente en su ministerio terrenal, pero sí lo conoció sin ver por medio del testimonio de los apóstoles. Y este discípulo que Epafras es capaz de hacer algo que no hicieron los discípulos con Jesús. Él ora por los hermanos de su comunidad de fe para que en cualquier momento que tengan debilidad, la petición de su corazón es que estos se mantengan firmes. Es hermoso ver el actuar de Dios en la vida de sus discípulos. También podemos verlo en 3 de Juan, capítulo 1, verso 4, en el cual el escritor nos dice: nada me produce más alegría que el oír que mis hijos practican la verdad. La oración, hermanos y hermanas, lo uno por lo otro, debe ser el medio por el cual construyamos la coinonía, con el único propósito de gozarnos, no gozarme por la fidelidad que he tenido yo en el Evangelio, sino llenarme de gozo por la fidelidad que está teniendo mi hermano en el Evangelio. Llenarme de gozo por la convicción, por los años de ministerio que han tenido los hermanos y las hermanas. Acompañarlos en la oración para que nuestros hermanos y hermanas se mantengan firmes en el Evangelio. Esa oración constante nos va a llevar a construir un amor más profundo por nuestros hermanos, para que realmente estemos preocupados por ellos, estemos atentos, estemos motivándonos a permanecer firmes en la palabra del Señor. Que en este mes que hemos reflexionado en la oración, la invitación que se nos hace es a orar como parte de nuestra nueva vida en Cristo. Es parte fundamental de todo creyente estar en oración. Y estas oraciones que cumplan dos funciones. Tiene múltiples funciones la oración, pero en esta mañana quiero que recordemos dos.
La oración es la que permite el crecimiento del reino de Dios. Orar es hacer ministerio evangelístico. Orar es interceder para que se abran puertas. Orar es interceder para que el mensaje llegue con claridad y todos lo puedan entender desde su condición de pecado y puedan llegar a la libertad por medio de Cristo Jesús. Eso es orar. Y orar es amarnos los unos a los otros. Orar es interceder para que cada creyente se mantenga fiel a la palabra del Señor y todos nosotros nos podamos llenar de gozo por los nuevos que están viniendo por el poder de la oración y por los viejos que están perseverando por el poder de la oración. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tener este ministerio de intercesión y que podamos ser instrumentos de bendición para la vida de los hermanos y hermanas. La oración es ministerio evangelístico. La oración es ministerio de amor. Que el Señor les bendiga.